Prepárate para una inmersión, para un caso que te va a dejar helado. La historia de Gilbert Paul Jordan, mejor conocido como el barbero borracho. Uf, escalofriante. Este asesino serial canadiense usó el alcohol como arma para arrebatarles la vida a mujeres vulnerables en Vancouver. Lo escalofriante es que a pesar de estar vinculado a tantas muertes, Jordan se las arregló para evadir la justicia por años. La pregunta que nos diera en esta inmersión es ¿cómo pudo salirse con la suya durante tanto tiempo? Para comprender la magnitud de sus actos, primero debemos entender quién era Gilbert Paul Jordan. Ja, No era solo un asesino, era un depredador con un largo historial criminal. Desde 1952, sus delitos llenan páginas y páginas. ¿cómo cuáles? Violación, secuestro, hasta conducir ebrio y robo de autos. Un prontuario que nos muestra una clara tendencia hacia la violencia y la transgresión. Exacto. Y este patrón se intensifica con el tiempo. En 1976, un psiquiatra lo diagnostica con trastorno de personalidad antisocial. Podríamos decir que este diagnóstico explica en parte sus actos. ¿O hay algo más profundo que se nos escapa? El trastorno de personalidad antisocial sin duda arroja luz sobre su desprecio por las normas sociales y la falta de empatía. Pero no debemos caer en la simplificación. Reducir a Jordan a una etiqueta sería un error. La realidad es mucho más compleja. Tienes razón. Hay que analizar cada detalle, Sí. cada paso en falso, cada grieta en el sistema que le permitió actuar con tanta impunidad. Y uno de los aspectos más escalofriantes de este caso es cómo Jordan seleccionaba a sus víctimas. Mujeres indígenas del Downtown Eastside de Vancouver, un barrio marcado por la pobreza y la marginación. Mujeres que ya cargaban con el peso de la discriminación y la exclusión social, lo que las convertía en blancos aún más vulnerables. Las encontraba en bares, les invitaba a beber. A veces les pagaba por sexo, pero siempre con un objetivo: emborracharlas hasta la inconsciencia. Y ahí es donde entraba en juego su macabro modus operandi. Ahí está. Cuando sus víctimas se desmayaban, Jordan les vertía licor por la garganta. Un acto brutal que les causaba la muerte por intoxicación alcohólica. Y aquí es donde vemos cómo la vulnerabilidad de las víctimas se entrelazaba con las fallas del sistema. La policía, en muchos casos, atribuía las muertes al alcoholismo, desestimando las señales de violencia. Un error fatal que permitió a Jordan seguir operando con impunidad. Imagina la frustración de las familias sabiendo que algo andaba mal pero sin poder obtener justicia. La muerte de Ivy Rose en 1965 es un ejemplo desgarrador. La encontraron muerta en un hotel con un nivel de alcohol en sangre altísimo. A pesar de las sospechas que rodeaban a Jordan, no se presentaron cargos en su contra. Un patrón que se repetiría a lo largo de los años, como si Jordan fuera intocable. Los registros judiciales muestran que Jordan buscaba la compañía de alrededor de 200 mujeres al año para sus episodios de borrachera. Y no solo buscaba emborracharlas, en muchos casos también buscaba gratificación sexual, aprovechándose de su estado de inconsciencia. Un nivel de crueldad y depravación que realmente cuesta comprender. Y lo más perturbador es que durante años nadie pareció darse cuenta del patrón, de la conexión entre Jordan y estas muertes. Hasta que un caso sacudió los cimientos del sistema y obligó a las autoridades a enfrentar la realidad: la muerte de Vanessa Lee Buckner en 1987. La muerte de Vanessa Lee Buckner en 1927 fue un punto de inflexión en la historia de Gilbert Paul Jordan. Hasta ese momento, sus crímenes habían pasado desapercibidos, camuflados entre las sombras del Downtown Eastside. Pero la muerte de Vanessa, una mujer joven encontrada sin vida en un hotel después de haber bebido con Jordan, forzó a las autoridades a mirar de cerca. ¿Qué fue lo que hizo que este caso fuera diferente? ¿Por qué la muerte de Vanessa detonó la investigación que por tantos años se había ignorado? Hay varios factores que entran en juego. La presión mediática fue intensa. La familia de Vanessa luchó incansablemente por obtener justicia. Y por primera vez las autoridades encontraron evidencia forense que conectaba a Jordan con la escena del crimen, huellas dactilares. Sin embargo, a pesar de la evidencia, el caso de Vanessa no fue sencillo. Hubo debate sobre su historial. Algunos afirman que no era una bebedora habitual, mientras que los registros judiciales la describen como alcohólica. Es cierto, y esa ambigüedad inicial jugó a favor de Jordan. La policía, aunque ya tenía sospechas fundadas, no pudo presentar cargos por la muerte de Vanessa. Pero este caso abrió una brecha, una fisura en la armadura de impunidad que Jordan había construido. Si bien no fue condenado por la muerte de Vanessa, la policía, finalmente alertada por la gravedad de la situación, decidió ponerlo bajo vigilancia, una decisión que resultó crucial para desenmascarar sus macabros actos. Imagina la tensión de esos días. La policía observando cada movimiento de Jordan, esperando el momento justo para intervenir y evitar otra tragedia. Entre octubre y noviembre de 1987, la policía lo siguió mientras buscaba mujeres indígenas en los barrios más vulnerables de Vancouver. En 4 ocasiones distintas, la policía intervino justo a tiempo, rescatando a mujeres que estaban a punto de convertirse en las próximas víctimas de Jordan. Estas intervenciones fueron claves para construir un caso sólido contra Jordan.
No solo demostraron su modus operandi, sino que también revelaron la magnitud de su crueldad a través de las grabaciones de vigilancia. En las grabaciones se escucha la voz de Jordan, fría y calculadora, animando a las mujeres a beber o ofreciéndoles dinero a cambio de consumir grandes cantidades de alcohol. Frases como, bébelo todo, baja por la escotilla, nena, o te daré $50 si puedes con otro trago. Son escalofriantes evidencias de la manipulación y la perversión que Jordan empleaba. Estas grabaciones, junto con los testimonios de las mujeres rescatadas, fueron piezas clave en el juicio de Jordan en 1988. Finalmente, después de años de impunidad, Jordan se enfrentó a la justicia. El juicio fue un momento de gran tensión, la culminación de años de investigación y la esperanza de justicia para las familias de las víctimas. La fiscalía presentó un caso sólido basado en un patrón de comportamiento con otras mujeres, gracias a la evidencia de hechos similares que la vigilancia había proporcionado. ¿Cuál fue el veredicto? Se hizo justicia finalmente. El jurado encontró a Jordan culpable de homicidio involuntario por la muerte de Vanessa Lee Buckner. Fue sentenciado a 15 años de prisión, una condena que luego fue reducida a 9 en la apelación. 9 años por la muerte de una mujer. Y por el sufrimiento infligido a tantas otras. Fue una condena justa. Es una pregunta compleja que nos lleva a reflexionar sobre las limitaciones del sistema judicial, sobre la dificultad de cuantificar el dolor y la pérdida. La sentencia, sin duda, fue un avance, un reconocimiento de la culpabilidad de Jordan, pero también un recordatorio de que la justicia a veces llega tarde y de forma incompleta. Y lo más preocupante es que Jordan no aprendió la lección. Su comportamiento tras salir de prisión es aún más desalentador. Exacto. Tras cumplir solo 6 años de su condena, Jordan fue liberado bajo fianza y restringido a la isla de Vancouver. Pero la sombra del barbero borracho no tardaría en volver a oscurecer las calles. En junio del año 2000 fue acusado nuevamente, esta vez por agresión sexual, agresión y por administrar una sustancia nociva, el alcohol. Es decir, volvió a sus viejas costumbres, utilizando el alcohol como un arma para someter y dañar a mujeres vulnerables. Y para añadir un nuevo nivel de perversidad en el año 2000, Jordan intentó cambiarse el nombre a Paul Pierce. Con la intención de borrar su pasado y volver a empezar con una historia limpio. Esa era la intención. En ese momento, un cambio de nombre en Columbia Británica no requería huellas dactilares ni verificación de antecedentes penales. Afortunadamente, cuando se cerró esa laguna legal, Jordan abandonó la solicitud. Es escalofriante pensar en lo cerca que estuvo de salirse con la suya. De haber logrado cambiar su nombre, podría haber seguido operando con total impunidad. Pero las autoridades esta vez estaban atentas. Y el destino, o quizá la justicia poética, le tenía preparado una última jugada a Gilbert Paul Jordan. A pesar de sus intentos por evadir la justicia, el pasado de Gilbert Paul Jordan lo perseguía como una sombra. Sus demonios encarnados en botellas de licor lo arrastraban una y otra vez al abismo. En 2002 fue arrestado nuevamente por violar su libertad condicional. Lo encontraron bebiendo en compañía de una mujer. Una clara violación de las condiciones impuestas tras su liberación. Este nuevo arresto demuestra la compulsividad de Jordan, su incapacidad para controlar sus impulsos, su obsesión enfermiza con el alcohol como herramienta de control y sometimiento. Fue condenado a 15 meses de cárcel seguidos de 3 años de libertad condicional con condiciones aún más estrictas. Pero ni siquiera la sombra de la prisión logró frenar su espiral descendente. Es como si la justicia intentara contener una fuerza imparable, una marea oscura que amenazaba con volver a desbordarse. Y así fue. ¿Qué caso? En agosto de 2004, Jordan fue arrestado en Winnipeg por violar su libertad condicional una vez más. Esta vez el incidente ocurrió en un hotel en Saskatchewan. Jordan fue encontrado con una mujer que tenía un grave problema con el alcohol. Increíble. Aunque fue absuelto de los cargos en 2005, este incidente deja en evidencia la incapacidad de Jordan para cambiar, para romper con su patrón de comportamiento destructivo. La sombra del barbero borracho seguía acechando lista para volver a sembrar el terror. Ante la inminente liberación de Jordan, la policía de Saanich en Columbia Británica tomó una medida excepcional. Emitieron una advertencia pública en febrero de 2005, alertando a la población sobre el peligro que este hombre representaba. Una decisión drástica, sin precedentes, que reflejaba la gravedad de la situación. La policía describió a Jordan con detalle, su apariencia, su modus operandi, sus antecedentes. Un intento desesperado por proteger a la comunidad, por evitar que la historia se repitiera. Imagina el impacto de esa advertencia pública, el miedo que debió generar en la comunidad, la sensación de vulnerabilidad ante un depredador que parecía indestructible. La advertencia pública fue un grito de auxilio, un reconocimiento de la impotencia del sistema para contener a Jordan. Un llamado a la sociedad a estar alerta, a protegerse, a no bajar la guardia. Pero la historia de Gilbert Paul Jordan no termina con una persecución policial o una condena judicial. El capítulo final de esta tragedia se escribe en silencio, lejos de los tribunales y las celdas. En 2006, Jordan falleció. Su muerte, lejos de ser un alivio, nos deja un sabor amargo, una sensación de vacío.
La justicia en este caso no llegó a través de un veredicto, sino por la mano del destino. Un final que no ofrece consuelo a las familias de las víctimas, pero que al menos cierra un capítulo oscuro en la historia criminal de Canadá. El legado de Gilbert Paul Jordan, el barbero borracho, es una cicatriz imborrable en la memoria de Vancouver. Sus crímenes nos confrontan con la oscuridad que puede habitar en el corazón humano, con la vulnerabilidad de las comunidades marginadas, con la fragilidad de un sistema que a veces falla en proteger a los más débiles. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en el caso de El Barbero Borracho. Un caso que nos recuerda la importancia de estar alerta, de proteger a los más vulnerables y de nunca olvidar a las víctimas. Esperamos que este deep dive te haya hecho reflexionar sobre las complejidades del sistema judicial y la importancia de la prevención y la justicia social. Hasta la próxima.